Hola, buenos días. Disculpen, antes de comenzar el video quiero pedirles disculpas porque el video original, no sé qué ocurrió, pero no se grabó el audio. Solamente escuchaba algunos comentarios de ustedes y no de cómo explicaba el ejercicio. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a explicar cómo la resolución de los dos ejercicios que vimos en la clase de hoy. Voy a resolver los formularios y después el que vimos sobre tablas dinámicas. Así que comenzamos con este, que es el de los formularios. Aquí ya está resuelto, pero lo voy a hacer aquí al lado para que vayamos comparando. Voy a hacer lo mismo. En este caso vamos a crear botones de control, botones de formulario. Los vamos a insertar. Voy a hacer lo mismo que está acá, lo voy a hacer al lado. Voy a copiar esto. Lo voy a dejar aquí al lado, cosa que ustedes puedan ver el desarrollo. Voy a copiar esto de acá también. Esto de acá. Lo voy a copiar por aquí. Lo que sí voy a utilizar va a ser estos mismos valores. ¿Ya? O no, lo voy a hacer aparte también. Que sea todo distinto. Ok, voy a copiar esto. Lo voy a copiar acá. Y vamos a ir replicando lo mismo que está al lado izquierdo. Pues bien, nos dice que tenemos un valor. Voy a suponer que tengo 2 millones, igual que que el ejercicio anterior ahí, que está al lado de izquierdo. Le voy a aplicar el formato. Aplicar formato. Ok. Ahí. Luego me dice que es una tasa del 5%. Aplicamos un 5%. También con dos decimales. Con dos decimales. No me deja decimales. Ahí sí. Ahora sí, con dos decimales. Cantidad de periodos son 12. El tipo dice que es verdadero. También puede ser, si es verdadero, puede ser 1. Porque esto lo podemos cambiar 0 y 1. Acuérdense que 0 es falso y 1 es verdadero. Es decir, en este momento se va a pagar en forma anticipada. Luego el pago, eso lo calculamos. Entonces es igual la función pago. Vamos a llamar el asistente. ¿Y qué dice la función pago? Nos dice primero que todo la tasa. ¿Cuál es la tasa? El número de cuotas, número de periodos, valor actual es el valor presente, el BP, tipo, valor futuro no tengo, por lo tanto lo voy a omitir y él automáticamente asume que es 0. Tipo, tenemos tipo, en este caso es 1, o mejor dicho la celda porque va a cambiar, y aceptamos. Y me dio XDR, una moneda que no conozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar el formato de la moneda y lo voy a dejar en una que se parezca al nuestro, que es el signo peso, y nuestro no trabajamos con centavos, así que lo dejamos ahí. Tenemos ese criterio. Acá apareció con rojo porque el formato tenía de color rojo el de acá, así que lo voy a copiar para que nos quede igual. Ahí está. Luego, ya, vamos a crear los controles. Primero vamos a crear el control del valor presente, que es un cuadro de lista o cuadro combinado. Acuérdense que todos estos controles están en la cinta programador y están ubicados acá en insertar y son los controles de formulario, no los controles activate. Estos de acá abajo, si bien es cierto, son iguales, pero su forma de actuar con ellos, su forma de darle el formato o asignarle cosas es distinto, porque estos de abajo se asignan mediante código Visual Basic. En cambio estos de acá, y eso es para otro tema un poco más complicado. Esto sencillamente lo vinculamos con alguna celda y nada más. Dibujamos. Llamamos el control. Lo voy a dibujar acá. Pincho el mouse, arrastro, doy la forma y listo. Perfecto, tenemos el primero. ¿Qué es lo que hace el primero? Nada. Acuérdense que el primero, lo que vamos a hacer con él es
Veamos qué propiedades tiene, pues, para saber qué hacer con él. Tiene dos propiedades. Nos dice rango de entrada y vincular con una celda. A ver, lo voy a vincular con esta celda. Y el rango de entrada significará lo que yo quiero que aparezca ahí, pues. Entonces voy a seleccionar este rango y acepto. Automáticamente acá no aparece nada, sino que aparece nada, porque no he seleccionado nada. Pero si yo selecciono acá, voy a seleccionar 2.500.000. Vamos a cambiar el valor a esto. Aún no lo he arreglado esto. Que sea número entero, 3 millones. Ya. Lo voy a guardar. Ok. Ya. Ahora tenemos, si yo pincho acá, me muestra del 1 a 5 millones. Si yo selecciono 3 millones, acá me aparece el número 3. No me aparece el número 1. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pucha, a ver, ¿y si marco otro? 1. Me aparece 1. Me aparece, si 2 millones, me aparece el 2. 3, el 3. 4 millones, 4. En realidad no me está mostrando el valor. Me está mostrando la posición en la que está. El 1, 2, 3, 4, 5. No me muestra el valor, me muestra la posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a aprovechar de que muestra la posición y voy a crear un índice. 1, 2. Voy a tomar estos dos valores, los voy a copiar y me van a quedar enumerados del 1 al 5. Bueno, todavía no hace nada. Pucha, ¿cómo logro que en esta posición, cuando aquí yo seleccione el número 3, me extraiga de acá el 3 millones? Pues bien, con una función que hemos visto que es la famosa función buscar v. Entonces la vamos a llamar. Vamos a colocar buscar v. Llamamos la función. Y me va a pedir buscar un número. Pero espérate un segundo. Si yo le pongo la función buscar v, ¿qué número me va a buscar? No tengo idea. Entonces nos falta algo todavía. Me falta algo que vamos a asignar en esta celda el vínculo. Porque acuérdense que si yo selecciono acá, me aparece acá el vínculo. Y eso no me interesa. Vamos a hacer que aparezca aquí al lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Botón derecho. Estoy cambiando de posición solamente el vínculo de la celda. En vez de que sea N5, va a ser O5. ¿Y para qué? Ya vamos a ver para qué. Porque ahora en este lugar, donde yo quiero colocar el valor, si yo cambio acá, voy a mostrar aquí al lado el cambio. Y aquí me la deja libre. A ver, sigo. 5. Perfecto, me deja libre esta celda. ¿Para qué quiero que me la deje libre? Para colocar ahí la fórmula. Entonces colocamos buscar v, llamamos la función buscar v, y esta función que nos pide, como primer dato nos dice qué valor vamos a buscar y nos aprovechamos de este número. Vas a ir a buscar el valor que esté en esta celda, lo vas a ir a buscar en la matriz que va a abarcar desde el índice hasta todo el rango. Y ahí acuérdense que la función buscar v compara el dato valor buscado con la primera columna, que es lo que queremos, que busque en esta columna el dato que está ahí. Y luego le voy a decir que el valor que quiero que rescate está en la columna 2, columna 1, columna 2, donde están los millones. Colocamos columna 2 y luego un 0 para que sea el valor exacto. A ver qué ocurre ahora. Entonces aquí, si yo cambio acá, 1, automáticamente aparece 1 ahí. Si pongo acá un 2, aparece el... que puse 3. Si pongo un 2, debería aparecer el 2. Voy a tapar esto mientras para que no nos moleste. ¿Y qué voy a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente que ya aprendimos nosotros. A ver, había una opción que nos permitía, ¿se acuerdan o no? Agrupar. Y ahí ocultamos eso. Ya. Claro que me ocultó todo, sí.
¿Me ocultó todo? Sí, pues a ver, expande. Ya. A ver ahora. No, igual me extrae ese botón. Que lata. No nos sirvió mucho la idea que quería colocar, ¿eh? Entonces voy a eliminar el famoso agrupar, que no sirvió de nada, porque no me agrupó los controles. Le voy a decir que desagrupar. Ok, y quedamos tal cual. Pero podríamos colocar un objeto, algo que podamos, una forma, un rectángulo, ahí, es para taparlo. Ok, y que sea de color blanco, cosa que no moleste, y sin contorno para que no nos distraiga. Ok, ya, y ahí tenemos un poco más el espacio y seguimos trabajando tranquilamente al otro lado. Ya. ¿Qué tenemos acá? Ahora, y lo dejé solamente para que después comparemos. Ya, tenemos listo el valor presente. Acuérdense que la tasa la dejamos para el final porque era más difícil. Nos vamos al número de periodo y generamos el otro control para el número de periodos, que vamos a utilizar este control, que va a ser un control de número, donde vamos a decir que que nos permita seleccionar o movernos entre 1 y 48 el dato, es decir, de 1 a 48 cuotas. Entonces le vamos a decir como valor mínimo 1, valor máximo 48, incremento de a 1, y que lo vincule. En este caso no necesito ninguna celda alternativa, sino que directo donde van las cuotas. Aceptar y veamos. Perfecto, ahí está nuestra tabla funcionando. Disminuimos cuotas, debería empezar de la 1 hasta el número 48. Y llegó hasta la 48, no hay más. Perfecto. Ahora necesito que en este lugar donde dice tipo aparezca el tipo, es decir, verdadero o falso, o 0 o 1. ¿Ya? Acuérdense que 0 es falso y 1 es verdadero. 0 significa que la cuota se paga a fin de mes, 1 que se paga al principio de cada mes. Coloquemos el tipo. Nos vamos a insertar. Colocamos cuadro de verificación. Mira, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahí nomás. Porque acuérdense, ese texto lo podemos eliminar. No queremos ese texto. ¿Ok? Dejamos solamente el cuadrito. ¿Qué opción tenemos acá? Vamos al formato del control. Vincular con la celda. Con la celda, en este caso, o ¿qué número es? O 7, algo así. U 8. La celda O8. Con esta celda y luego aceptamos. ¿Y qué pasó en esa celda? Mira, automáticamente colocó 0, por lo tanto vencido. Si yo pulso acá, debería ser verdadero. Y automáticamente van cambiando los valores. Y tú vas cambiando el periodo, no se puede más de 48, pero sí puedes ir bajando las cuotas y va disminuyendo el valor del pago. Perdón, mientras menos cuotas, más caro el pago. Mientras más cuotas, más barato el pago. ¿Ya? Y nos falta lo más complicado, que era la tasa. Desgraciadamente la tasa sí debemos hacerla con una celda alternativa. ¿Por qué? Porque esta celda alternativa la vamos a hacer. Lo que pasa es que el control que vamos a utilizar, que es el de barra de desplazamiento, podríamos haber utilizado otro, pero quiero que utilicemos este para que tengamos otro tipo de control. Lo vamos a colocar ahí. Me equivoqué, parece. Barra de desplazamiento quise. A ver, ¿cuál es la barra de desplazamiento? Esta es la barra de desplazamiento. Y lo vamos a colocar en forma horizontal. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Lo vamos a vincular con esta celda. Con la celda que está al lado del 5%. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con valores decimales. Y desgraciadamente ningún control nos permite trabajar con valores decimales.
Por lo tanto, debo vincularlo con otra celda para poder después dividirlo por la cantidad de decimales que necesito. Y luego lo vinculamos con esta celda. Aceptamos. Si nos damos cuenta, ahí va a aparecer el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ahora quiero que veamos con cuántos decimales debemos dejarlo. A ver, voy a mover esto. Nos dice de 1 a 5. O sea, quiero que vaya del 1% como mínimo al 5%. Pero, si nos damos cuenta, queremos además que los decimales no sea 5,1, sino que sea 5,6. Perdón, no quiero que sea. Voy a empezar del inicio. Fíjense una cosa, perdón, vamos al inicio. Va de 1 a 5, eso está claro. Pero además queremos que el incremento sea de 0,01. No de 1,1, 1,2, 1,3, ni de 1, 2, 3, sino que de 0,01. Fíjense, si yo pulso acá, 1 primero, pincho 1,01, 1,02, 1,03, es decir, y así sucesivamente va incrementando de 0,01. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Primero, ver cuántos decimales queremos. 2 decimales, por lo tanto el número debe tener 2 ceros. Porque queremos 2 decimales, y eso significa que el número debería estar si queremos de 1 a 5, debería ser entre 100 y 500. Primer paso, vamos a vincular, y me equivoqué también, a ver, porque n periodo debería estar con la celda os. Perfecto. Acá me equivoqué. Esta la debo vincular. Con esta celda, no con la de abajo. Esa celda. ¿Para qué? Solamente para que quede cerca donde vamos a evaluar la fórmula. Nada más. En todo caso puede haber sido cualquier celda y daba lo mismo. Ya. Por lo tanto, si queremos con 2 decimales, el valor mínimo debería ser 100, porque ya 2 decimales, 1, 0, 0, 0, 0, 2 decimales. Y para que llegue de 1 a 5, debería ser 500. O sea, nuestros valores deberían estar entre 0 y 500. Ya, ¿cómo hacemos esto ahora? Ahora esto, la fórmula ¿cuál va a ser? Es igual al número, vamos a ver aquí, al número dividido por 100, nos va a dar el número, a ver, por 1000, ¿cuánto nos da? No, 10.000 creo que debería ser. Vamos a probar. A ver. 1,01, ya. ¿Por qué 10.000? Porque lo dividimos por 10.000, porque 100 nos daría 1. Pero como queremos con 2 decimales, agregamos 2 ceros más. Y ahí tenemos el 10.000. Y ahora sí, nuestra tasa va a ir variando del 1% hasta el 5%, pero en 0,01. Y ahí, si seguimos en la eternidad acá, arrastramos, y llegamos al 5%. Eso. Ahora, ¿qué pasa con estos valores? Ustedes sencillamente lo pueden ocultar o sencillamente le cambian el formato, cosa que no se vea que hay fórmulas ahí. Por eso que se ocupan celdas alternativas y que están en otro lugar donde nadie las puede borrar o eliminar. ¿Ya? Y ahí esto trabaja impecable, mira. ¿Ok? Eso. Con esto hemos visto 4 controles. Un control de cuadro de selección, ya, cuadro combinado o cuadro de lista, barra de desplazamiento, botón de número y botón de selección. O sea, al seleccionar tú solamente puedes optar a verdadero o falso. Nada más. Hemos visto 4 controles. El siguiente ejercicio que vamos a ver también vamos a ocupar algunos controles, pero también vamos a ocupar algunas funciones alternativas. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá?
tenemos lo siguiente. Tenemos un presupuesto, que es la hoja en blanco que tienen ustedes. En este presupuesto hay un control, que es un cuadro de selección, que dice miembro del club, el cual al seleccionarlo se activa o desactiva, pero mira, está relacionado con estas celdas. Celdas vinculadas, dice acá, miembro del club. Cada vez que lo selecciono, dice verdadero, lo saco, falso. Tenemos una selección que dice verdadero o falso, y a su derecha tiene un descuento que dice 10%. Lo dejamos ahí. Después tenemos otro control que supuestamente no hace nada, que este que está acá, que es un marco, nada más que un marco que nos permite separar estos controles del resto de los demás controles. Y estos controles son controles de selección. Cuando yo pincho uno y pincho el, fíjense acá, dice condiciones de pago, le puse condiciones de pago. Cuando pincho uno, dice efectivo, cheque a 30 días. Ok, S. Ok, y fíjense que va cambiando acá. Dice efectivo, número 1, cheque, aparece el 2, cheque, aparece el 3. Y después tenemos, dice acá, condiciones de pago. Y tenemos un descuento, que diga un porcentaje que dice descuento, cuando es efectivo, o sea, quiere decir, si cuando está seleccionado efectivo, se le aplica un descuento del 10%, cuando esté seleccionado cheque, aplicamos un descuento del 5%, y cuando esté seleccionado cheque a 30 días, un descuento del 1%. Ya, ¿cómo hacemos todo esto? Primero, lo más fácil es, vamos a eliminar, se fue, vamos a sacar esto, lo vamos a eliminar, podemos cortar o suprimir. ¿Qué es suprimir? Con la tecla suprimir también, se va, chao, y el último, se va. Después acá abajo hay una fórmula, que también la vamos a eliminar. A ver, vamos a eliminar todo, porque lo único que vamos a dejar son las cantidades. Pero fíjense que acá tenemos un cuadro de lista que me selecciona el producto. Y eso se hace automáticamente. El producto lo vamos a rescatar de esta tabla. Y el precio también lo vamos a rescatar de esta tabla. A esta tabla le podemos asignar un nombre que se va a llamar datos. Acuérdense, ustedes seleccionan el rango y le dan el nombre datos. También lo vamos a hacer todo esto. Para los rangos, acuérdense que está el administrador de rangos. Uy, que hay hartos rangos. Vamos a eliminar el rango datos. Bien, para continuar vamos a eliminar los rangos de nombres que tenemos para datos y productos. Entonces, pinchamos en datos, eliminamos productos porque los vamos a crear de nuevo. Ok. De esta manera ustedes pueden eliminar futuros rangos que pueden haber creado. ¿Y cómo se crean? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para crear este rango, que se va a llamar datos, o el nombre que ustedes quieran, basta con seleccionarlo como lo acabo de hacer, y luego en la área de nombres escribo el nombre datos, enter, y se supone que quedó asignado el nombre. Veamos si es verdad. Siempre es bueno comprobar. Datos. Si lo selecciona, automáticamente quedó asignado el nombre. Después voy a colocar acá este rango, lo voy a llamar producto. En otras palabras, lo que vamos a crear es una segmentación de datos. Bueno, vamos a cerrar este ejercicio y vamos a abrir ahora el ejercicio de la tabla dinámica. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Mira, en realidad, primer paso vamos a abrir un archivo que tiene una tabla con los datos, que es esta tabla. En primer lugar, vamos a transformar esta base de datos la vamos a transformar en tabla, ya que así automáticamente le asigna un nombre, le aplica filtros automáticos, le genera filtros automáticos, y además, cuando ustedes modifican un dato, automáticamente se actualiza la tabla dinámica. O sea, no automáticamente, sino que el dato lo asume la tabla en sí.
Y para crear una tabla ya lo vamos a ver. Y después vamos a crear tablas dinámicas en hojas separadas por cada dato que nos están pidiendo acá. Vamos a crear una tabla con un gráfico, la siguiente tabla producto con su respectivo gráfico. Vamos a crear la tabla dinámica de fecha, la vamos a agrupar por meses y años. Y finalmente vamos a crear nuestro panel de control o segmentación, donde vamos a crear estos botones que les va a permitir a ustedes modificar los gráficos pulsando cada uno de ellos de acuerdo a lo que requieran evaluar. Acá los filtros se eliminan pulsando en este botón, borrar filtro, y volvemos atrás. Por ejemplo, acá tenemos año 2014, 2015. ¿Quieren ver solamente el año 2014? Vemos solamente el año 2014. A ver si se agranda un poco para que veamos. Ahí está. Vemos solamente el año 2014. Pincho. Vemos solamente el año 2015. Y así todos los gráficos se van a actualizar. Ya. Voy a cerrar. Voy a cambiar de archivo y voy a abrir el que ustedes tienen en pantalla, que vendría siendo algo como esto, que está solamente con la base de datos, que son alrededor de 15.000 registros. 15.000 registros. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, la vamos a convertir en una tabla. Y eso es solamente haciendo lo siguiente. Mira, nos vamos acá en la cinta inicio y le vamos a decir dar formato como tabla. Al seleccionar esta opción te da distintos formatos. Pueden seleccionar la que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar esa. Fíjense que automáticamente ya reconoció la tabla. No importa, la voy a aceptar. Y él automáticamente le asigna el formato como tabla. ¿Qué significa eso? Que la ha seleccionado completa hasta el último registro, que le dio unos colores distintos, algunos le dio formato, y que más automáticamente les genera filtros automáticos en los encabezados. Y además, lo que es válido, que les asigna un nombre en forma automática. Si nos vamos a archivo, si nos vamos a inicio, nos vamos a dar cuenta que aquí, donde está el nombre, ustedes seleccionan y automáticamente selecciona toda la tabla. Bueno, una vez que tenemos lista esta parte, vamos a asignar ahora lo que nos están solicitando acá, que es la segmentación. Primero vamos a crear ahora las tablas dinámicas. Nos están pidiendo 3 tablas dinámicas y cada tabla la vamos a dejar en hojas distintas. Vamos a crear la primera tabla, que nos pide dejar el comercial y el total de venta. En realidad aquí hay una columna que hace referencia al comercial, que es el vendedor. Vamos a graficar vendedor versus el total que aparece acá. Para ello se posicionan en la tabla, nos vamos a donde dice insertar, tabla dinámica. Fíjense que automáticamente ya nos asignó la tabla 1, que en este caso es todo el rango de nuestra tabla. Lo vamos a dejar con nueva hoja de cálculo, aceptamos, y en la hoja de cálculo, como nos pide, en este caso nos está pidiendo el vendedor con el total, y le vamos a colocar nombres a las hojas para identificarla. En esta hoja la vamos a llamar datos, que es donde están los datos originales. Y a la hoja 1, le vamos a llamar, este caso es el primero, comercial versus total, comercial. Para que nos acordemos a qué hace referencia, comercial. Ahora, todo lo que estamos haciendo lo podemos hacer en una pura hoja. Aquí lo estoy haciendo por separado para dejar todo más ordenado, nada más. Pero todo puede estar, las 3 tablas dinámicas pueden estar en la misma hoja. Ya, vamos a crear la hoja, la tabla dinámica. Solamente nos pide el campo total, que lo vamos a sumar, y el campo comercial, que son los vendedores, para saber quiénes son
que vendieron nuestros vendedores, valga la redundancia. Y luego lo dejamos un formato separado por miles, nada más. No nos interesan los números decimales por ahora y lo dejamos tal cual. Primera tabla dinámica creada. Podríamos crear inmediatamente nuestro gráfico. A ver, para crear, como es una tabla dinámica, vamos a crear un gráfico dinámico. Nuevamente nos vamos a insertar. Fíjense que acá en los gráficos, y si yo sigo, aparece gráfico dinámico. Gráfico dinámico y es muy similar a los anteriores. Como tenemos a los vendedores, a estos vendedores le vamos a asignar uno, a ver, le vamos a asignar ese que es de barra. Aceptamos. Listo, hemos graficado a los vendedores. A las ventas de nuestros vendedores. Las ventas totales. Como no queremos, no nos interesa ese botoncito ahí, hemos eliminado todos los botones alrededor. Pero miren, una cosa, voy a volver atrás. Otra forma de eliminar es, ustedes pinchan estos botones o se posicionan ahí y automáticamente se les va a habilitar la opción de análisis de gráfico dinámico. De acá se llaman botones de campo. Lo seleccionan y se van. Y este lo eliminamos en forma manual. Listo. ¿Para qué hicimos eso? Solamente para que el gráfico tuviera más espacio, que fuera más grande nuestro gráfico dentro del contenedor. Pero además podríamos, a ver, si nos vamos a donde dice diseño, y podríamos buscar otro formato de gráfico. Aquí ustedes tienen varios formatos que lo podemos utilizar. Yo voy a seleccionar ese y estamos. Primer gráfico, listo. Vamos al segundo. ¿Qué nos dice para el segundo? Nuevamente, posiciónate en los datos y crear uno que sea relacionado con producto y total. Nuevamente lo mismo, insertar tabla dinámica, una hoja nueva y producto con total. Buscamos aquí lo que diga producto, total ya lo tenemos, ahí está el total, y que diga producto, nuestra tabla, producto, oye, no está el nombre producto, a ver, producto, aquí está, y el producto lo llevamos a la fila. Y automáticamente nos muestran los tipos de productos, o sea qué productos son y los montos totales. Paso siguiente, el formato. Quitamos los decimales. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Graficar. Nuevamente, insertar gráfico dinámico. Vamos a seleccionar otro tipo de gráfico, en este caso un circular. Vimos que era un tipo pie. Aceptamos. Y tenemos nuestro gráfico dinámico. También podemos ver un diseño de gráfico y seleccionar el que más les agrade. O ese que está. A ver, este. No, te voy a dejar este. Ese gráfico. Nuevamente le puedo quitar los botones de control. Basta con un clic. Análisis de datos. Y botones de campo. Y con eso hemos eliminado los botones de campo y tenemos listo nuestro gráfico ¿de qué era esto? Productos. Entonces colocamos el nombre. Producto. Ok. Nos está faltando un último gráfico, que es el gráfico con respecto a la fecha. ¿Qué hacemos? Nuevamente me posiciono dentro de la tabla, insertar otra tabla dinámica, el rango siempre está bien, tabla 1, donde ahora va a ser la fecha y la fecha nos pide, perdón, fecha versus total, aquí está el total. Pero nos piden otra cosa más, que la fecha esté organizada solamente por meses y por año. Y si nosotros vemos acá, la fecha está organizada por trimestre y por año. Trimestre, por meses y por año, por 3. Entonces, como queremos eliminar por trimestre, nos vamos con el botón derecho. Nuevamente, a ver, botón derecho en la tabla dinámica y está la opción de agrupar. En agrupar
nos damos cuenta que trimestre está seleccionado. Lo vamos a deseleccionar y luego aceptamos. Porque quiero que lo reflejemos solamente en meses y años. Y luego estamos acá, graficamos. Insertar gráfico dinámico. Y esta vez vamos a seleccionar el más simple de todos y lo vamos a aceptar. Nuevamente quitamos los botones de campo y dejamos un poco más de espacio dentro del gráfico. Y se ajustó automáticamente a los meses y a los años. Listo, tenemos nuestros 3 gráficos. Y esta es tabla dinámica de fechas. Fechas, y vamos a ordenar. Tenemos los datos, la tabla de fechas, de producto y comercial. Y luego vamos a crear la cuarta hoja, que la vamos a llamar la tabla, la que va a ser nuestro panel de control, que la vamos a llamar segmentar. Segmentación. Para que nos acordemos. Insisto, todo esto pudo haber quedado en una pura hoja, pero lo mejor lo hicimos en forma separada. Paso número 1. ¿Qué voy a hacer? Vamos a copiar los gráficos. Si copian, lo pueden copiar, lo pueden cortar, es lo mismo. Lo voy a pegar. Ahí estoy moviendo la parte de adentro del gráfico. Voy a mover el gráfico porque voy a ajustar mi panel de control. Lo voy a dejar por aquí. Más o menos. Voy a achicar esto. Que sea un tamaño más pequeño por ahí. Mi gráfico. Tengo el de comercial, que le puedo cambiar el nombre para que no se me olvide, aunque están los nombres. Comercial. Listo. Vamos al de productos. Productos también lo puedo copiar. Control C, Control V. También lo voy a pegar, lo voy a llevar acá arriba. Y lo voy a ajustar, a tratar de ajustar a un tamaño similar. Ahí lo tenemos. Lo pueden hacer más grande al gusto de ustedes. Y vamos a colocar aquí productos. Productos. Ok. ¿Estamos listos? Y nos falta el tercero, que es fecha. Tomo fecha. Control C. Control C. Y lo pegamos en nuestro panel de control. Y lo tratamos de ajustar acá. Aquí. Y luego, a ver, voy a eliminar eso para quedar más o menos. Tenemos más espacio. Vamos a estirar esto, dejarlo del mismo tamaño. Un poco más arriba. Aquí es al gusto de ustedes, al cálculo, a las ganas de diseñar que tengan. Ok, ya. Ahora lo dejamos más arriba. A ver, ¿se ve completo? No, está muy... lo vamos a achicar un poco. Ahí lo tenemos un poco más. Lo vemos en el tamaño de nuestra pantalla. Ok. Ahora voy a hacer un clic en un gráfico. Me voy a ir a la pestaña que dice análisis de datos. Y lo que vamos a hacer ahora es insertar la segmentación de datos. Eso. Nos va a desplegar esta ventana en la cual vamos a seleccionar los campos. Los campos que vamos a seleccionar van a ser meses, que está aquí abajo. Luego producto. Después comercial. ¿Dónde está el comercial? Se me perdió. No, ahí está el comercial. Comercial. Domicilio, o algo que diga con domicilio, en este caso localidad. Y por último, busquemos uno que diga años, porque me acuerdo que habían años también. Ahí. Ok, con eso estamos para nuestra segmentación. Oh, y me aparecieron todas estas cosas. Comercial.
producto, y los vamos a ir ajustando para que quepan en este espacio que tenemos aquí. Vamos ajustando, ahí, falta un poco, acá. No quedó bonito, quedó como cortado. A ver ahí. Ya, este también lo voy a ajustar un poco más. Bueno, se puede ver con las propiedades después, ¿no? Pero lo podemos hacer manual también. Las localidad también quedó un poco grande, lo vamos a achicar un poco, lo vamos a llevar más arriba. Ahí, que se asemeje un poco al tamaño. Vamos a... Ok, tenemos la localidad. Y los años. Los años los puedo colocar abajo. Los vamos a colocar acá, pero tenemos esto que es... ¿Qué es lo que es? Es como basura. En realidad esto son segmentación, pero que no tienen datos que mostrar. Por lo tanto, los vamos a eliminar. O los vamos a ocultar mejor. Botón derecho. Nos vamos a la última opción, que es configuración de segmentación de datos. Y vamos a seleccionar esta opción que dice ocultar los elementos que no contienen datos. Aceptar y desaparecieron. Paso siguiente, vamos a cambiar el tamaño de esto. Un poquito más grande. Ahí, ok. Y nos vamos con los meses. Y parece que los meses también tienen, mira, los meses también tienen datos, segmentación sin datos. Por lo tanto, lo mismo. Botón derecho, configuración, y seleccionamos ocultar los elementos que no contienen datos. Listo. Lo podríamos colocar acá, ¿cierto? Una opción. Ahí están los 12 meses. O bien, si queremos ser más ordenados, dejar todo acá, pero tenemos un problema, que no vemos toda la tabla. Pero ¿qué pasa ahora si yo me voy donde dice, a ver, segmentación de datos? Hay una opción acá, fíjense, de aquí donde podemos manejar los altos y los anchos, alto, ancho, etc. Pero está la opción de la columna. A ver qué significa esto. Si yo pongo en 2, fíjense que automáticamente los botones se dividieron en 2 columnas. Si coloco 3, mira, con 3 estamos bien. Entonces con 3 columnas podemos dejar nuestros datos ahí y los ajustamos. De ahí tenemos todas nuestras segmentaciones. Obviamente que después nos podemos ir ajustando mejor en los espacios. Eso va a depender del tiempo que le quieran dedicar. Y tendríamos como listo estos temas. Y estamos casi listos, no es más que esto. Solo después vamos a ver un pequeño detalle. A ver, veamos qué pasa. Ahí tenemos los gráficos, tenemos nuestros botones. Y veamos qué ocurre. A ver, si yo selecciono año 2014, automáticamente me muestra solamente el año 2014. 2015, solamente el año 2015. Si selecciono Cáceres, me muestran los cambios que tuvo el gráfico en Cáceres, en Santander, etc. Pero hay un pequeño detalle. Veo que solo se mueve este gráfico, el gráfico de fecha. Y se mueve solamente porque es ese donde yo creé la segmentación de datos. Pero lo ideal sería que cuando yo seleccione un dato, todos los gráficos se muevan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es relacionarlo. Y para ello, veamos cómo se hace. Le voy con el primero, botón derecho, y fíjense que aquí hay una opción que dice conexión de informes. Con esto, nosotros podemos crear la relación con las otras tablas. Ahí, acá. Fíjense que no estaba seleccionado comercial ni producto, solo fecha. Aceptamos y hacemos esto con cada una de ellas. Conexión de informes, S, acepto. Luego con esto, botón derecho, lo mismo. Hago eso con eso, acepto. Sigo con los años, exactamente lo mismo.
Ok, sigo conectando todos los informes. Cosa que mi tabla, mi segmentación de datos, quede mucho más dinámico. Seguimos, ok, y este creo que fue el último. Veamos qué pasa ahora. Si yo tomo 2014, por ejemplo, a ver, todos los gráficos, o 2015, se mueven. Si selecciono un producto, mira, solamente un producto. Otro, si selecciono, a ver, dos productos, mira, solamente los dos productos y los gráficos se van ajustando. Si selecciono acá Blanca, si selecciono Isabel, también, y se van agrupando, de acuerdo a lo que yo esté seleccionando. Eso es segmentación de datos, que nos va a servir para relacionar varias tablas dinámicas y les va a quedar un informe mucho más, además que queda bonito, más profesional y rápido de hacer. Estos fueron los ejercicios que vimos en la clase. Espero que les ayude esto y si no, cualquier duda me envían un correo. Cuídense, que estén bien. Adiós.